y me alegro que estén aquí en este curso. Vamos a tratar de hacer un curso profundo, pero también diríamos agradable, no pesado, pero profundo y abierto a las preguntas también y a poder profundizar en nuestra fe. Entonces, vamos a encomendar al Señor nuestro curso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Padre, te pedimos que envíes tu Espíritu, que ilumine nuestras inteligencias, enardezca nuestros corazones y fortalezca nuestras voluntades. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muy buenas tardes. Y este curso se llama Introducción a la Teología. Podría haberse llamado de otra manera también, pero en el fondo es ver algunos temas importantes de teología para profundizar nuestra fe. Y lo vamos a hacer en 5 partes. Hoy día algo así como llamado teología fundamental, o sea, los fundamentos de por qué se reflexiona la fe. Y luego vamos a ver el tema de Dios, el tema del ser humano, el tema de Jesús y de la Iglesia, que son en el fondo los grandes temas de nuestra fe, reflexionados desde la vida, diríamos desde la revelación, pero también con nuestra razón. Eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿de acuerdo? Entonces, hoy día vamos a ver teología fundamental. Y vamos a comenzar preguntándonos, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿por qué lo que es la teología fundamental? Y básicamente significa que nosotros tenemos que, como el ser humano es el que cree y el que acoge la fe, el ser humano es racional y por lo tanto siempre se pregunta por las razones por las cuales hace algo. Y también entonces se pregunta por las razones por las cuales cree. ¿Y por qué se pregunta por las razones por las cuales cree? Porque uno no hace cosas irracionales. Tampoco la fe es irracional. El amor tampoco es irracional. Ahora, puede ser que el amor sea más que racional, pero no es irracional. Y la fe es más que racional, pero no es irracional. Ese es como el primer punto, ¿no? O sea, el hecho de que hayan cosas como la fe o el amor que sean un fenómeno muy amplio, no quita que si es un fenómeno humano, es un fenómeno que puede ser pensado en sus fundamentos, en sus razones. De modo que nunca la fe es algo irracional, totalmente loco, que nadie lo puede comprender, sino que siempre es algo que uno como ser humano debe pensar. Y una fe no pensada es una fe no profundizada. Y una fe no profundizada es una fe que se pierde cuando hay un problema. O se pierde cuando hay una mala influencia, se puede perder también. O sea, por eso que la reflexión es muy importante y de alguna manera la teología fundamental quiere reflexionar sobre los fundamentos de nuestra fe cristiana. ¿Estamos claros? Ese es como el primer punto que quería explicar de qué se trata. Cuando yo vaya diciendo algo, si alguna cosa no se entiende, me la preguntan. Si hay alguna duda que surge directamente de la materia, también me la pueden preguntar. Si hay una materia que se sale, yo les puedo decir, mire, lo vamos a ver mañana o pasado. Pero en principio tengo una, elaboración que dura 1 hora y vamos a tratar de cumplirla, ¿no? Entonces, vamos a partir siempre a las 8 en punto y terminar a las 9 en punto. Bien. Para hablar de teología fundamental, de teología, lo primero que tenemos que pensar es que la religión, que es parte de la religión, ¿no? La teología es la reflexión de nuestra fe y nuestra fe es una religión cristiana. Entonces, la religión como tal es un fenómeno humano en el sentido de que es propio del ser humano. Solo los seres humanos tienen religión. Y por eso la religión de alguna manera aparece en todas las culturas, en todos los, pueblos desde la antigüedad. Porque de alguna manera la religión lo que intenta es responder a las preguntas más hondas que tiene un ser humano. Fíjense ustedes que si uno se pregunta cuáles son las preguntas así como hondas que tiene uno, aunque no se las haya hecho, pero uno dice, bueno, ¿qué es
yo estoy dentro de un mundo que es mucho más grande. ¿Cómo entender la totalidad? Hay como una idea de la totalidad, ¿se ha fijado? Como que si uno comprende todo, se comprende uno dentro. Si uno no comprende la totalidad, uno está como perdido. Entonces, de alguna manera la religión siempre intenta responder esa totalidad. Y también, no solamente dónde estoy yo en la totalidad, sino que también qué sentido tiene, qué hago yo en esta totalidad, para qué estoy aquí, cuál es el sentido. Y finalmente, de alguna manera, también todas las religiones, de alguna manera quieren preguntarse, pero ¿de dónde vengo y a dónde voy? Es como, entonces, como esas son preguntas fundamentales de todo ser humano y de todo pueblo, todos los pueblos y los seres humanos intentan responder. Se puede responder de distintas maneras. De una manera, una idea de Dios, otra idea de Dios. Incluso alguien puede decir, yo no creo en Dios. Pero ese no creer en Dios es también una respuesta a la totalidad y al origen. Digo, vengo de la nada y no tiene sentido, puede decirlo. Pero es una respuesta a eso. Entonces, en ese sentido, la religión siempre intenta responder esas preguntas fundamentales. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace a modo humano y por lo tanto con un lenguaje humano, con una forma humana. Entonces, siempre cuando el ser humano intenta en su religión, cual sea, ya vamos a volver al cristianismo, pero ahora estamos en general, ubicándome en general en las religiones, cuando el ser humano responde a eso, de dónde vengo, a dónde voy, qué hago aquí en medio de esta totalidad, qué lugar es el mío y por qué estoy aquí, cuál es el sentido de la vida, siempre lo responde a modo humano. ¿Podría responderlo de una manera no humana? No, porque uno todo lo hace humanamente. Entonces, eso es el lenguaje. El lenguaje es algo muy importante que ahora no puedo entrar, pero el lenguaje que se expresa en literatura, pero se expresa en drama, se expresa en símbolos, se expresa en... finalmente se expresa en la vida, es la vida misma. Uno es un lenguaje, pero es un lenguaje humano. De tal manera que siempre la religión tiene esa respuesta a lo trascendente, pero a modo humano. Entonces, eso lo tengamos que tener presente porque nos va a ayudar luego a comprender por qué la religión también tiene formas humanas, símbolos humanos, limitaciones humanas también. Pero está intentando responder a algo que es más que lo humano, que es Dios. Entonces, fíjense ustedes que si uno se fija bien, he dicho 3 cosas acá. Uno, que hay como preguntas grandes que uno se hace, que todo ser humano se hace, que el ser humano intenta una respuesta de distinta manera y esa respuesta siempre es con lenguaje humano. Eso es como clásico en cualquier religión. Si uno va al Islam, o va a los pueblos originarios nuestros, o va a los pueblos originarios de Grecia, siempre respondieron a esas grandes preguntas con mitos, con símbolos, con un símbolo como un árbol, un canelo, por ejemplo, o con un mito como un dios que se viene y se junta con una mujer. Distintas formas humanas de expresar algo más que humano. Bueno, en ese contexto aparece también el cristianismo como una forma más de respuesta, pero tiene una diferencia muy fundamental, al menos una diferencia que nosotros la consideramos válida, verdadera y por eso que creemos en el cristianismo. Y decimos que la diferencia también lo hacen otras religiones, pero no todas. Fundamentalmente las religiones más bien monoteístas y el cristianismo en particular, lo que dice es que junto a todo eso que he dicho, que el ser humano se pregunta, que intenta responder y que también lo hace un modo humano, pero el cristianismo dice que además se da un cuarto elemento y es que sorpresivamente, sin que nosotros lo esperásemos, Dios aparece en el mundo humano. Dios viene acá y Dios se me revela. Entonces, el cristianismo, tomando esos elementos que son propios de todas las religiones, y por lo tanto en eso somos parecidos a otras religiones, nosotros creemos y confiamos que nuestra fe, nuestra respuesta a estas grandes preguntas, no nacen en primer lugar de nuestra propia respuesta o de nuestro propio intento de responder, sino que en primer lugar de que Dios se ha manifestado a nosotros. ¿Perciben la diferencia, no?
que es muy relevante, que es el punto central de decir que Dios se ha manifestado, Dios se revela, Dios viene al mundo y Dios nos habla. Ahora, dicho eso y revelado por Dios, que esa es nuestra fe, no lo podemos probar totalmente, sino que es un elemento de fe, ¿no? Pero sí lo podemos comprobar de varias maneras que justamente ahora quiero mostrar. Pero una vez dicho eso, como esa es la respuesta que nosotros acogemos como la respuesta a estas grandes preguntas, también esa respuesta, si Dios se ha revelado a nosotros y se ha revelado para respondernos a esas preguntas, se tiene que haber revelado también a modo humano, porque si no, no lo habríamos comprendido. ¿Se fijan? Entonces, siempre que Dios le habla al ser humano, tiene que ser a modo humano. Y nuestra respuesta es a modo humano, pero respondiendo a algo que es más que humano, que es el fundamento de nuestra vida, el origen de nuestra vida, el final de nuestra vida, el sentido de nuestra vida. Entonces, siempre están tremendamente unidas ambas cosas. Algo que va más allá del ser humano porque es divino, pero que para que nosotros lo acojamos y lo comprendamos, pasa por nuestra experiencia, por nuestro lenguaje, por nuestra vida, por todo lo que somos. Entonces, estamos claros en el punto, ¿no? Ya. Dicho eso, entonces, ahora voy a explicar cómo se da esta relación entre esta revelación divina y la respuesta humana. Podríamos decir que está la revelación de Dios, en segundo lugar, la fe como respuesta, y luego la transmisión de unos a otros de esa revelación y de esa respuesta, que sería la escritura, la tradición, el magisterio de alguna manera, y finalmente llega la teología, que es pensar y reflexionar sobre eso. Ese va a ser entonces, voy a decir una palabra sobre la revelación, una palabra sobre la fe, sobre la escritura, la tradición y el magisterio, y sobre la teología como reflexión de eso. ¿Estamos? Pero en este contexto amplio, que con eso yo voy a explicar cómo se da esta relación entre la revelación de Dios y la respuesta humana, una revelación a modo humano y una respuesta a modo humano. Bien. ¿Qué es lo que es la revelación? ¿Qué es lo primero que vamos a ver? El número uno, que sería revelación. La revelación, ya la misma palabra lo dice, es como desvelar algo oculto o manifestar algo que no conocíamos. Entonces, la revelación es simplemente que Dios se ha querido dar a conocer, porque Dios no puede ser conocido fácilmente por nosotros, ni mucho menos completamente. O sea, voy a adelantar algo que vamos a ver mañana. Si uno piensa lo que es Dios, Dios es justamente lo que es distinto a todo lo creado, porque Dios no es creado. Nosotros, ¿qué cosas conocemos? Solo cosas creadas. No conocemos nada no creado, porque todo lo creado lo podemos ver con los ojos, con los oídos, escuchar, percibir, con los 5 sentidos. Pero lo que escapa a nuestros 5 sentidos, no lo podemos conocer. Entonces, Dios es algo que directamente nosotros no podemos conocer. Podemos conocer huellas de Él en el mundo, lo vamos a ver, ¿no? Uno puede decir, aquí hay como un signo de que probablemente hay Dios, ¿no? Pero así directamente no lo podemos conocer. Entonces, para conocer a Dios, para saber cómo es, que es lo que muestra nuestra fe, Dios se tiene que haber revelado libremente. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que Dios se manifiesta porque quiere darse a conocer libremente. Y no hay otra razón que Él quiso darse a conocer. Y eso es lo primero. La revelación significa una voluntad de Dios previa a cualquier mérito humano, donde Él se manifiesta, se da a conocer y se entrega a nosotros. Dicho eso, Él se da a conocer de una manera tal que nosotros lo podamos comprender, porque de lo contrario no se revelaría. O sea, revelación quiere decir que de alguna manera hemos podido percibir que Él se estaba manifestando.
si yo dijera, si viene alguien y me dice, mira, yo soy no sé quién, y nadie le cree, no se reveló, porque nadie supo que era él, nadie le creyó, nadie supo que era, que venía. Si yo viene alguien y yo no lo reconozco y se va, yo nunca supe que vino, porque no lo reconocí, pues, no supe que era mi amigo, porque venía cambiado. ¿Te diga? Entonces, Dios se revela de una manera tal que podamos reconocerlo. Entonces, esa es la revelación. Y supone que yo lo reconozca. Pero hay una segunda característica. Dios ha querido revelarse libremente, sin que yo tenga ningún mérito ni pueda pedirle, libremente, pero se revela ¿para qué? Se revela no simplemente para decir aquí estoy yo, claro, es para decirme yo soy importante para ti, o sea, tú me necesitas. Esto se llama interpelación. Una interpelación siempre supone una respuesta, ¿no? Cuando hay una noticia, por ejemplo, una noticia me dicen, mire, ganó tal equipo. Ah, ya, bueno saberlo. Si le gusta el fútbol, va a estar contento. Si no le gusta el fútbol, una noticia que me da lo mismo. Otra cosa es una interpelación, decirle, mira, yo te pido este favor. Me está interpelando a, ¿yo qué le tengo que decir? ¿Sí o no? Po? No es simplemente, ah, ya, qué bueno. No, po, eso no es respuesta. La respuesta es, bien, te hago el favor o no, no te voy a hacer el favor. O decir, me debes tanta plata. Esa es una palabra interpelativa porque me obliga a pagarle. Po. Yo no puedo decir, ah, sí, qué bueno. No, pues esa no es respuesta. La respuesta es pagar o decirle, me estás engañando, no te voy a pagar. O sea, la revelación es interpeladora, es una interpelación, no es una palabra informativa. Si Dios dice, yo soy el que te he creado y yo te he creado por este fin, está suponiendo que uno tiene que responder a eso. ¿Se fijan? Es como el papá cuando le dice al niño, o la mamá le dice al niño, yo soy tu papá. Esa es una palabra interpeladora. Porque ¿qué le está diciendo el papá al niño? Pórtate como hijo, po. Reconóceme como hijo. Hazme caso como hijo. Porque soy tu papá. ¿Se fijan el punto, no? Mucho más cuando dice, yo soy tu marido, po. Obvio, tiene que ser, o soy tu señora, po. Tiene que responder, o sea, tienes que vivir como lo que eres, po. Es una palabra interpeladora, ¿no le parece? Pero interpeladora no desde fuera, de decir, por ejemplo, el caso del marido o la señora es más clásico, ¿no? Yo soy tu marido o yo soy tu señora. Es una palabra interpeladora, pero no de fuera. No es como si yo llego donde usted, yo soy Rodrigo. ¿Qué me importa? Va a decir usted. Sería una interpelación de afuera. La interpelación de adentro es, yo soy tu marido o yo soy tu señora. Como diciendo, tenemos una relación previa. Tiene que responder de acuerdo a eso. ¿No les parece? O yo soy tu papá. O sea, tenemos una relación que tú me debes algo, que es la vida, y que yo soy tu padre que te debo educar. Entonces, cuando Dios dice, yo soy tu Dios, es una interpelación, porque está diciendo, yo soy el que te he creado, yo soy el que te di una vida, yo soy el que te propongo un camino, yo soy a donde tú debes llegar en la vida final. Tú has sido creado por mí, por algo que yo quiero, y dependes de mí. ¿Se fijan? Es interno, pero no externo ni algo malo, sino que es algo bueno. Como cuando, obviamente, entendiendo que es un matrimonio unido y que se quieren y se desarrollan, el decirle yo soy tu esposo es algo bueno, porque está diciendo vamos a crecer como pareja. ¿Te fijas? Entonces, fíjense bien que la revelación tiene mucho de eso, que Dios se revela, pero le revela algo, una relación con uno, en la cual uno no puede salirse, no porque esté encerrado, sino porque es una relación de dependencia, de creación y de finalidad, finalmente de amor. Ese es el tema en la manifestación, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que esta revelación, que es interpeladora, tiene como, históricamente, ahora estamos hablando del cristianismo, ha tenido como 3 momentos. El primer momento, y es, uno podría decir que de alguna manera Dios se revela en la creación, en todo lo que existe. Porque la creación, en primer lugar, es bella, ¿no es cierto? Ustedes se agradan con la creación.
Bueno, yo sé que a veces es muy difícil cuando uno ha tenido una experiencia muy dura en la vida, o la vida le ha sido muy dura y está con heridas, puede ser que a veces diga, prefiero no haber vivido. Pero en general, la mayoría de la gente dice, mira, a pesar de todo, qué bueno haber vivido. ¿No es cierto? No sé ustedes, pero yo creo que la mayoría de ustedes, si yo les pregunto, ¿quieren vivir? Sí, quieren vivir. ¿Preferían no haber existido? No. Yo no. Yo estoy contento de existir. Y entonces, vivir es bello, existir es bello. Entonces, lo primero uno se da cuenta que uno existe. Y eso ya uno le revela algo de Dios. Porque, lo he dicho otras veces, porque si uno existe, pudiendo no existir, ¿podrían no existir? Hubiera sido muy fácil. Pues. Bastaba con que mi papá no se hubiera encontrado con mi mamá, no existo. O que mi mamá no hubiera querido a mi papá, no existo. O sea, era muy fácil no existir. Pero existo, pudiendo no haber existido. Entonces, si existo, pudiendo no haber existido, ¿por qué existo? Porque alguien quiso que yo existiera. Por lo tanto, básicamente, claro, ¿quién quiso que yo existiera? Bueno, mis papás, obviamente. Pero hasta cierto punto, porque mis papás querían tener un hijo, pero no sabían cómo iba a ser el hijo. Finalmente, ¿cómo soy yo de fondo? Dios lo eligió. A través del azar de los genes, ¿no es cierto? Y de la familia y de mil cosas, a veces por cosas muy hasta difíciles, ¿no es cierto? Pero finalmente uno es el que es. Y uno es el que es porque alguien quiso que fuera así. Y ese es Dios. Y eso es lo primero que uno experimenta. Y en eso ve bondad, ve verdad, belleza, muchas cosas. Pero básicamente lo que uno experimenta en la vida es que alguien quiso que yo existiera. Por algo estoy vivo acá. Y alguien quiso que yo fuera varón, y quiso que usted fuera mujer, y alguien quiso que nosotros fuéramos chilenos, o venezolanos, o del país que fuéramos, cada cual, no lo sé todo. O alguien quiso que yo estuviera en esta familia o en esta otra, hubiera nacido en esta ciudad o en esta otra. Pero todas las cosas finalmente, alguien quiso que yo. Entonces, en la creación, en el existir en la vida, hay un vestigio de Dios. Y eso se llama revelación natural, llamémosla así, o revelación en la creación, o revelación en la verdad, bondad y belleza de la vida, ¿no? Siempre que alguien ve algo bello dice, qué maravilla. Siempre que alguien experimenta amor dice, qué maravilla que alguien me quiera. Y siempre que alguien descubre algo, le dice, oh, qué maravilla saber esto, qué entretenido, qué interesante. ¿Se han fijado? Todas esas cosas son de alguna manera un vestigio, es decir, hay algo bueno en la vida y eso significa que algo más allá de mí ha querido que exista. Entonces, y eso a uno lo pone a las puertas de decir, tiene que existir un Dios que ha hecho estas cosas, porque no la ha hecho nadie humano. Entonces, esa es la revelación natural, pero siempre es muy difícil, porque uno finalmente podría no creer. Entonces, por eso Dios se manifestó mucho más ampliamente en la historia de la salvación, que fue en el Antiguo Testamento, cuando elige un pueblo, y elige un pueblo para hacer una alianza. Fíjense ustedes que en el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifiesta, ¿cuál es el fin de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento? Abraham, Moisés y todo el pueblo. El fin, claro, es liberarlos de la esclavitud, pero en realidad ese no es el fin. Los libera para otra cosa, para hacer una alianza. O sea, es el amor. Es para establecer una alianza entre Dios y nosotros. En el fondo, para manifestar y vivir del amor mutuo. Entonces, la revelación después pasa por un momento histórico donde Dios va revelándose interpelativamente, pero para decirme, yo tengo una alianza contigo, voy a hacer una alianza y quiero que vivamos juntos y caminemos juntos y yo te voy a bendecir y tú vas a estar unido a mí. Entonces, eso. Y eso, por supuesto, termina en momento culminante en la revelación en Cristo, donde Dios mismo envía a su Hijo. Y su Hijo, entonces, es Dios mismo hecho hombre. Ya dijimos, Dios mismo se hace hombre porque necesita un lenguaje humano, pero además para mostrarnos cómo se vive como ser humano y porque en Jesús uno ve lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, vivir como hijos para siempre. Es la filiación. Y por lo tanto, Jesús es la plenitud de la revelación. Con Jesús
decía San Juan de la Cruz, Dios nos ha regalado su palabra, Jesús, y ya no tiene más palabras. Ya no hay más. Con eso conocemos a Dios auténticamente. Este es Dios. En Jesús uno ve a Dios. Mañana vamos a ver cómo esto de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, 3 personas. Tema muy complicado, pero mañana trataré de explicarlo de alguna manera. Pero entonces la revelación ha tenido distintos grados y por eso el que ha podido conocer a Jesús y creer en Él, vamos a volver sobre eso en un día más, conoce la revelación más plenamente. Pero también una persona puede conocer todavía algo menos, que sería en el Antiguo Testamento, e incluso no conocer a Jesús, pero saber de la creación. Entonces, todo el mundo tiene de alguna manera acceso a Dios. Dios no ha abandonado a nadie. De hecho, ayer celebramos el Día de la Manifestación de la Epifanía, que es justamente lo que significa eso, que todo el mundo puede acceder a Dios, porque Dios quiere manifestarse a todo el mundo. De hecho, manifestación, epifanía, revelación son palabras sinónimas. Entonces, ahí tenemos la primera cosa. Entonces, la revelación es que Dios ha querido manifestarse como Él es para establecer una alianza de amor con nosotros y que llegó en su culminación con Jesucristo. Ahora, vean ustedes este punto, que una cosa uno tiene que decir. Si decimos que Dios se reveló, quiere decir que uno conoce a Dios como Él es. ¿No es cierto? Porque si se hubiera revelado y no lo pudiéramos conocer como Él es, no se hubiera revelado. No hubiera sido una revelación. Ahora, a pesar de que se hace con lenguaje humano y a modo humano, haciéndose hombre Jesús, sin embargo nosotros tenemos acceso al verdadero Dios y conocemos el núcleo de Dios. Aunque Dios es mucho más grande y no lo podemos conocer todo, pero conocemos a la persona como es. O sea, tenemos contacto con la persona verdadera. Lo digo de otra manera. Si viene alguien y me saluda, y yo lo saludo, alguno de ustedes, por ejemplo, que sea de otra parroquia que yo no conocía antes, pero lo saludo, me converso, yo digo, la conocí, conozco a esta persona, aunque me falta mucho más todavía por conocer, pero estuve con la persona concretamente. Entonces, aunque uno siempre va conociendo más, una persona puede vivir 60 años con otra, ¿no? Y siempre seguir conociéndola y sorprendiéndose también. Entonces, en ese sentido, uno nunca termina de conocer, pero no por eso desde la primera vez ya no conoce a la persona concreta. Cuando se encontraron y hablaron y se saludaron, ya sé quién es. Así pasa con Dios. Hemos conocido auténticamente a Dios. Dios se ha revelado. Es Él, el Hijo de Dios, se ha manifestado y con eso al Padre. Si bien vamos a seguir siempre profundizando en conocerlo, ¿no? Entonces, eso es lo primero en cuanto a la revelación. Ahora, la revelación, siendo interpeladora, supone lo segundo, que es la fe. Y la fe tiene una característica, digamos, tiene dos características. Una que es una respuesta a una revelación previa, y segundo, que es una respuesta libre. Nunca la fe puede ser obligada. Eso no es fe. Eso es obligación, hasta puede ser hipocresía, si es que uno inventa que tiene fe y no tiene. Pero ya vamos a volver sobre eso con más detalle. Pero la fe esencialmente es una respuesta libre. O sea, yo acojo esa revelación y acojo la invitación que estoy recibiendo. Ahora, la fe cristiana supone 4 cosas. 4 cosas que son muy importantes para caracterizar nuestra fe. La primera, que no siempre la entendemos bien, la primera es que la fe es un don de Dios. En el sentido de que creer, acoger a Dios, es una gracia de Dios. O sea, todos nosotros, fíjense ustedes que la revelación tiene como 2 momentos. Por algo se revela Jesús y el Espíritu. Por la siguiente razón, porque la revelación de Dios siempre va por 2 caminos. Por uno, es Dios que sale al encuentro de uno y se manifiesta y yo lo puedo ver o escuchar su palabra. Sería Jesús que me habla. Pero al mismo tiempo en que Jesús me habla, o la iglesia me habla, o alguien me habla, o
o se me manifiesta una montaña bonita que me llama a Dios, junto con eso externo que se me manifiesta, que es la belleza que me impacta, al mismo instante el Espíritu de Dios viene a mi corazón y me invita y me abre mi corazón a reconocer en eso a Dios. O sea, hay un elemento interno junto con el externo siempre. La manifestación es siempre un elemento externo que es la palabra y un elemento interno que es el Espíritu que de alguna manera me habla al corazón y me hace comprender. Podríamos decir que se parece a una experiencia de amor o de impacto, ¿no? Si de repente uno ve, cualquiera de ustedes, por ejemplo, ve a una persona, supongamos, cuando se conocieron los que se casaron o las parejas, lo ve externamente, pero internamente también le suscita algo, ¿no? Entonces siempre es doble. En este caso no es exactamente igual, sino que es que la palabra está acompañada de una luz, una fuerza, diríamos, un sentimiento interno que es donado por Dios, que me invita a reconocer en esa palabra una palabra de Dios. Entonces, por eso que siempre se dice que es un don de Dios, es una gracia. Entonces, hay una mala comprensión de esto en un punto, que a veces hay gente que dice, yo no creo en Dios. Ah, ya bien, yo no tengo el don de la fe. ¿Están fijados? Es equívoco decir eso, porque en realidad, entonces sí, bueno, a mí Dios no me dio el don de la fe, así por eso no creo. No, no es así, no es así, porque no podemos saber lo que pasa en el corazón de cada persona. Lo que sí sabemos es que Dios a nadie le ha negado la posibilidad de alguna manera de conocer a este Dios grande, aunque sea por la creación. ¿Se fija? Ahora, no podemos saber por qué alguien cree más explícitamente, otro más implícitamente. Eso no lo podemos saber bien. Pero lo que sí sabemos es que siempre Dios a cada uno, el Espíritu Santo está en el corazón de cada persona, de alguna manera invitándolo a reconocer a Dios. Es como cuando uno, lo voy a poner con otro ejemplo, es como cuando uno sabe un idioma, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos castellano. Entonces, si alguien nos habla en castellano, se juntan las dos cosas, que me habló en castellano con que yo entiendo el castellano. Y si alguien sabe, por ejemplo, inglés, y alguien le habla en inglés, el que sabe inglés lo entiende, porque tiene algo él que sabe el idioma, y el otro que no sabe inglés dice, ¿qué dijo? Entonces, en ese sentido, siempre hay un elemento interno que me hace entender, ¿se fija? Esa es la fe, por eso se llama un don. Por eso siempre que dice, yo creo, agradécele a Dios que te dio ese don interno. Y además tú hiciste libremente el mérito de responder. Esas dos cosas están. Entonces, lo primero es que es un don, una gracia de Dios. Lo segundo es que es un acto de la libertad humana. Pero, por eso dije un don libre, pero es un acto de la libertad humana con conciencia. O sea, es un acto consciente de que yo digo, yo esto lo acojo. Esa conciencia puede ser más explícita o más implícita, pero en el fondo siempre es que digo, no es que de repente me encontré creyendo. Claro, hay algo de eso a veces en un momento, ¿no? Como que de repente me impactó, ¿no? Pero siempre uno hace el segundo momento y dice, yo creo en Dios y le voy a acoger y voy a hacer esto. O sea, tiene un acto humano de acogimiento, de libertad, de paso. ¿Se fijan? Junto al don está ese acto de eso ya lo dijimos, es esos dos elementos. Pero hay un tercer elemento y es que la respuesta es con la persona total, no es una parte de la persona. Nunca la fe ha sido de una parte. Es como cuando la fe es una respuesta de amor. El amor, si es verdadero, es la entrega de la persona completa. Claro, no significa que van a estar todo el día pegados juntos, no, pero significa que la vida de uno entera está entregada a la otra persona. Entonces, el marido o la señora se van a trabajar. Claro, no está con el marido o con la señora. Está trabajando la señora en su casa o en su trabajo, en la empresa, pero está trabajando también como esposa y tiene un cariño y se acuerda y le llama para una cosa y se acuerda. ¿Me entiende usted? Porque está toda la persona. O sea, no puede decir yo en el trabajo no estoy casado, estoy libre. Falso.
está casado igual. No, eso no. Que esas cosas pasen no significa que deban pasar. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, el tema ahí está en que toda la vida, y el deportista en el deporte, y en la iglesia también, la persona no es un soltero o una soltera, por más que el marido no quiera venir a la iglesia, pero sigue teniendo una referencia y ojalá que algún día viniera y tiene respeto por eso y va tomando en cuenta que también en la casa hay otras obligaciones. O sea, todo entero está uno en la fe. ¿Se fijan? Entonces, la fe es una respuesta de toda la persona e invade todos los aspectos. Uno es creyente en el trabajo, en la casa, como esposo, como esposa, como papá, como hijo. Entonces, toma la totalidad. Y la totalidad significa todos los aspectos de mi vida, también mis aspectos sociales y comunitarios. Porque yo soy una persona comunitaria, vivo con otros. Entonces, y por último, la cuarta característica de la fe, que es una característica muy, diríamos, menos conocida, es que dijimos que es una gracia que yo acojo, un acto libre y consciente que toma toda mi vida, pero esa respuesta es de un seguimiento, tiene un aspecto de seguimiento. No es que yo creo, listo, estoy listo, sino que implica que yo me pongo a caminar detrás y con el que creo. Le entrego mi vida en el fondo. No es un acto de decir, creo, ustedes creen, no voy a poner un ejemplo muy doloroso, pero por ejemplo, yo creo que hay una guerra en Ucrania o una invasión hacia Ucrania, creo, aunque yo nunca he estado allá, ¿no? Pero no sigo eso, sino que yo acepto que es verdad. La fe es más que eso. La fe es que yo me entrego a Dios y mi vida ahora depende de esa persona. ¿Me captan? Tiene un aspecto de seguimiento. Es una persona que empieza a depender y se deja conducir por aquel que yo creo. Por eso yo creo solo en Dios. No creo en otras personas, en el sentido de fe teológica. Yo le creo a ustedes lo que me dicen, pero eso no es una fe teológica, es una confianza. Fe teológica es que yo me entrego, y eso es solo a Dios. Por eso el único digno de fe es Dios. Yo puedo confiar en personas, pero si esas personas fallan, bueno, ya no confío más. Pero mi fe es en Dios, y yo le entrego mi vida a Dios. Entonces este punto ha sido bien complicado en el tiempo actual, porque la gente a veces pierde la fe en Dios, porque pierde la confianza en la persona. Pero está aquí el punto, ¿se fija? Por eso retomo esto, porque la fe es en Dios al cual yo le entrego mi vida y confío en las personas que me van mostrando a Dios. Pero si falla en esa confianza no pierdo la fe, que es teológica. Solamente pierdo la confianza en las personas, pero sigo entregándole mi vida al único al que le di mi fe teológica. ¿Perciben el punto, no? Que es bien delicado. Vamos a volver sobre eso cuando hablamos de la iglesia. Entonces, ahora esto me permite mostrarles que la fe tiene como tres aspectos. Por eso uno podría decir que cuando uno cree, dice yo tengo fe, uno tiene fe en tres cosas. Uno cree lo que me dice Dios. Me dice Dios que hay que bautizarse, yo creo, me bautizo. Me dice Dios que hay que amar al prójimo, yo creo. O sea, le creo sus palabras, ¿no? Tiene una parte de creer lo que dice. Otra cosa es creerlo a Él como Dios. Yo creo que Él es Dios. ¿Se fijan? Yo creo que Jesús es Dios. Y que me muestra al Padre que es Dios. Entonces, creer en lo que Él es. ¿Me captan, no? Sí. Además, creo sus palabras. Sí. Pero más profundo es que yo creo a Él. Creo que Él es Dios. Además, creo entonces lo que me dice. Pero hay una tercera cosa, y es la que decía recién, y entonces como creo que Él es Dios, le entrego mi vida. Que es el tercer aspecto. Son los tres aspectos, ¿no? Yo le entrego mi vida porque creo en Él y le creo sus palabras. Entonces, me dice unas palabras, se las creo, luego creo que Él es Dios y por lo tanto le entrego mi vida. Son tres aspectos. Entonces, creer a Dios, creer en Dios y entregarme a Dios. Entonces, le creo a Dios lo que me dice. Creo en Dios, que Él es Dios, y le entrego mi vida a Dios.
sea, tercer aspecto de la fe. Entonces, y en ese sentido, la fe tiene finalmente dos otros aspectos, y es el aspecto de que la fe siempre tiene un carácter eclesial, o sea, común. Creemos lo que todos creemos y todos nos ayudamos en la fe, que es el elemento eclesial, y también la fe tiene un elemento racional, en el sentido de que yo creo, no comprendo todo, pero trato de comprender la racionalidad de las cosas. O sea, no puedo entender cómo Jesús puede ser Dios y hombre, pero no se opone y lo trato de comprender que eso es racional, que Dios se puede hacer hombre y bien. ¿Se fija? O sea, hay muchas cosas que yo no las entiendo completamente, pero no creo en ninguna cosa absurda. No son absurdas. ¿Se fijan? ¿Me capta la idea, no? Y por eso es que siempre es importante que uno piense. La fe, la reflexión es muy importante. Es parte de la vida humana y todas las cosas en la vida tienen que ser racionales. Si bien no racionalista en el sentido de que lo que no entra a la razón no cuenta. No, pero es racional. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la fe. Entonces, la última pregunta que nos hacemos respecto a la fe, ¿y por qué hay ateísmo? ¿Por qué hay gente no creyente? Mire, no lo podemos saber con certeza. Imposible. Eso está en el corazón de cada persona. Lo que sí podemos distinguir son dos cosas. Una cosa es que alguien diga, yo no creo en Dios, no existe Dios. Positivamente digo, no existe Dios. Eso sería un ateo, que dice expresamente que no existe Dios. Esa sería la palabra ateísmo, ¿no? Es distinto a alguien que diga, mire, no sé, no puedo saberlo. Sería una especie de agnosticismo, ¿no? No soy capaz de conocer si existe o no existe. Son dos cosas distintas, porque de alguna manera son dos situaciones distintas. No tengo la posibilidad ahora de profundizar largamente en eso, pero lo que sí quiero decir es que nosotros, desde nuestra perspectiva cristiana de fe, nunca debemos juzgar eso, porque nosotros no sabemos por qué esa persona llegó a eso. Porque como está en lo profundo del corazón, de ese lugar interno donde yo le respondo a Dios, si alguien no lo hace, nosotros no tenemos idea por qué lo hizo o por qué no lo hizo. Entonces hay que ser muy respetuoso del no creyente, del agnóstico. A veces se pone alguien muy peleador, pero también hay peleadores por todos lados. Entonces no nos quedemos en eso, pero hay que ser muy respetuoso del no creyente, porque tras eso siempre hay historia y hay vida. Y no podemos olvidar, y esto lo dice el Concilio Vaticano II, que tal vez, no solo tal vez, o sea, seguramente, ciertamente, muchas personas hoy día dicen no creer o son agnósticos o se confiesan ateos, tal vez por responsabilidad de los mismos creyentes, que nosotros mismos no hemos mostrado la fe como corresponde, nosotros mismos hemos hecho algo que hace que la persona pierda la confianza en la iglesia y por tanto pierde la fe en Dios. O sea, nadie de nosotros está libre de responsabilidad de que hayan personas no creyentes. Por lo tanto, nuestra tarea va a ser siempre tratar de manifestar a Dios de una manera más clara para que la gente pueda creer. Lo peor que podemos hacer es juzgar al no creyente o al agnóstico, porque en el fondo le echamos la culpa a él de algo que tal vez tengamos culpa también nosotros. Que eso es muy cierto, porque la vida es así. Porque si yo hablo, no sé, voy a inventar una cosa, pero si yo hablo que Dios es maestro, que Dios es padre, y yo como padre he sido pésimo, no nos extrañemos después que alguien no quiera creer en Dios como padre, ¿no les parece? Ese tipo de cosas pueden pasar, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Que no estoy pensando en nadie, sino que solamente son ejemplos así hipotéticos, ¿no? Bien, entonces, ahora, esta revelación y esta fe llega a nosotros a través de un canal que llamémosle tradición y dentro de ella la Escritura. Voy a partir con la Escritura, que es porque cuando Jesús vino al mundo y se reveló, la iglesia, el capítulo 1 de San Juan dice que Jesús es el Logos, o sea, la palabra, o la razón, o sea, es la revelación, es lo que finalmente es el lenguaje, ¿no? Es lo que nosotros nos hace el que se da a comprender, es la palabra de Dios. Entonces, esa palabra de Dios es
siempre la palabra de Dios es Jesús. Él es la palabra de Dios. Nunca nos olvidemos de eso, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es hacer presente la palabra de Dios, que es Jesús resucitado. Ahora, esa palabra de Dios, de Jesús resucitado, se da en la iglesia como la presencia de Cristo, en la liturgia, en la predicación, en la vida comunitaria y en la misión que tenemos, que son como los 4 lugares, ¿no? Diríamos la liturgia como celebración de la fe, ahí está presente Cristo, la palabra que predica como la palabra de Dios predicada, la vida comunitaria como Dios está en el centro, ¿no es cierto? Somos el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, y la misión, porque en la misión estamos dando a conocer a Cristo. ¿Se fijan? Entonces, siempre lo que se transmite es la palabra de Dios, que es la revelación. Y la iglesia, que llamémosle, sería la tradición, o sea, la transmisión de esa palabra, no es la transmisión de contenidos solamente, sino que es la transmisión de una presencia. Es una presencia que se transmite, una presencia que se transmite a través de la palabra, de la liturgia, de la vida comunitaria y de la misión o del servicio que hacemos. O sea, si yo voy y le lavo los pies a alguien, como dice Jesús, o atiendo a un enfermo, estoy transmitiendo la palabra de Dios transformada en amor y en caridad. Entonces, tengamos presente que esa revelación se hace presente hoy día en Jesús a través de su iglesia en estos 4 caminos. ¿Estamos claros, no? Ahora, obviamente de esos 4 caminos, o esas 4 formas complementarias, sin ninguna duda, la Escritura tiene una fuerza especial porque es la palabra de Dios escrita, en cuanto escrita, por inspiración del Espíritu. Por lo tanto, tiene una fuerza especial, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tengan presente que la Escritura es un elemento donde se expresa la palabra de Dios y donde se hace presente Cristo de manera especialmente importante. Nosotros como católicos en los últimos siglos habíamos perdido un poco esa centralidad en la predicación, no en la liturgia y no en la enseñanza que se utilizaba la palabra, pero el cristiano común y corriente no tenía tanto acceso a la palabra. Y eso era malo. Por eso hemos recuperado eso. Pero usted sabe que los cambios culturales demoran siglos, ¿no? Entonces no basta con que digan, bueno, hay que leer la palabra de Dios. Entonces la gente, ¿y dónde la voy a encontrar? Y después, es tan gorda. Y después, es que es tan difícil. Y la letra muy chica. No, sí es cierto, sí es cierto. Es que no estoy acostumbrado a leer. Es que nunca he leído. Es que no leo en realidad. Cosa que está muy malo, ¿no? Pero bueno, pasa, ¿no? Entonces, necesitamos mucho tiempo para acostumbrarnos a que la palabra sea importante, ¿no? Entonces, creo que en este punto tenemos siempre saber que tenemos una deuda como católicos. Tenemos una deuda que responde a un motivo histórico, todo lo que ustedes quieran, pero tenemos que recuperar esa deuda que es que todo cristiano debería ser muy familiar con la palabra de Dios, debería estar acostumbrado a leer la palabra de Dios. En la antigüedad y en el medioevo había muy poca gente que leía, pero se lo aprendían de memoria, los largos pedazos. Y el predicador repetía y todos repetían, pues los niños repetían. O sea, si no sabían leer, al menos aprendían de memoria buenos pedazos. Y en el Antiguo Testamento los fariseos sabían leer, pero el resto no. Pero el pueblo de Dios se aprendía de memoria largas oraciones porque tenían más uso de la memoria. Bueno, ahora no tenemos tanta memoria, pero sabemos leer. Entonces podemos leer. Entonces, claro. Entonces, eso es importante. Y podemos ir al oculista y nos dan anteojos. Entonces y compramos una Biblia con letra un poquito más grande y ponemos una lupa. Y hasta en internet ahora tenemos la Biblia. O sea, en el fondo no hay tanta disculpa. Ahora, fíjense ustedes que la palabra de Dios tiene 3 características que por eso que es tan importante. Una, que es inspirada. La inspiración es bien importante entender lo que significa. La inspiración quiere decir que los autores humanos, porque eran autores humanos, San Juan era un ser humano, ¿no? Mateo era un ser humano y Pablo era un ser humano normal y corriente. Pero estos autores humanos escribieron según su inteligencia, según lo que querían escribir, pero fueron ayudados, inspirados por el Espíritu Santo
para que escribieran solo y lo que Dios quería que quedara escrito. Eso se llama palabra inspirada. Entonces, por eso que la palabra de Dios es distinto que un libro de un santo. Aunque a veces para alguna gente el libro del santo es más importante que la palabra de Dios, ¿se ha fijado? Y no puede ser. Por valioso que sea el libro del santo, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios inspirada debe ser el libro básico. Entonces, inspirado quiere decir que ha sido escrito con de alguna manera una ayuda del Espíritu Santo sobre el escritor, que hizo que pusiera por escrito solo lo que Dios quería como palabra para permanecer en los siglos como la palabra de Jesús, la palabra de Dios para nosotros. Entonces, esto significa que uno siempre la tiene que leer con mucha reverencia porque es palabra de Dios, por eso decimos palabra de Dios, y el sacerdote besa la Biblia cuando lee el Evangelio, ¿se han fijado? Y uno si en la casa también puede besar la Biblia porque es palabra santa. Pero lo que no significa que no haya sido escrito por seres humanos, y por lo tanto también están escritas en un idioma difícil, ponen ejemplos a veces, o sea, y que hay que comprenderla como algo humano. O sea, si San Pablo está escribiendo una carta exhortando por un problema que había en Corintios, es una carta que exhorta y reta a los que Corintios se habían portado mal. Hay que entenderla como eso, ¿me entiendes? O sea, se llama exégesis, o sea, comprenderla en su género literario. Es una carta donde Pablo está en un pedacito retando a los corintios que no eran caritativos, diciéndole, así no se puede vivir. Entonces, yo entonces voy a empezar a retar a la gente. No, eso... ¿te fijas? Es que es la palabra de Dios, de acuerdo que es la palabra de Dios, pero entendámoslo en el género literario. Entonces, por eso, como todo lo de Dios pasa por lenguaje humano, uno también tiene que ser suficientemente hábil de decir, claro, como pasa por lenguaje humano, tengo que entenderlo como lenguaje humano, donde la enseñanza de fondo está en ese lenguaje, ¿te fijas? ¿Me captan el punto, no? Sí. O cuando los antiguos, en el Antiguo Testamento, ponían, mire, en realidad, como eran otras culturas, otros pueblos, contaban historias, y entonces un arca y el diluvio. Entonces no nos vamos a caer en la materia de un diluvio, ¿cuándo fue el diluvio? No, eso no es lo importante, es la enseñanza. ¿Te fijas? Utilizó un lenguaje, una historia, una especie de relato, una narración para enseñar una verdad profunda que Dios finalmente salvó al hombre y a pesar de sus pecados igual le dio una nueva oportunidad. O sea, que Dios da oportunidades nuevas en la vida. ¿Se diga? Quedémonos con eso, con la enseñanza, no con la narración. Entonces, entendamos que siempre... ya podríamos hacer un curso de exégesis en otra oportunidad, pero es importante tener presente que es palabra de Dios escrita con lenguaje humano. Eso significa inspiración. Y por eso se le dan dos características. Uno, que es inerrante, o sea, que no contiene errores en lo que respecta a la salvación. Inerrante, inerrancia, inerrancia entiende, que no tiene errores, pero que no tiene errores en lo que respecta a la salvación. ¿Puede equivocarse en una fecha? Claro que sí. ¿Puede equivocarse en un nombre? Claro, porque no es lo importante. Eso no afecta a la salvación, ¿se fija? O sea, porque decía, mira, habían no sé cuánta gente, tal vez eran menos gente. No es ¿te fijas? Es inerrante. Todo lo que es para la salvación, para la fe, para conocer a Dios, no tiene errores. Me muestra el verdadero Dios. Pero utilizado en lenguaje humano, o sea, puede haber escrito con una falta de ortografía, por ahí había alguna. O sea, ese tipo de cosas, ¿se fija? Entonces, es inerrante en eso, inspirada y, por supuesto, y lo tercero también es que es un número de libros exacto, ¿no? Son 72 libros del Antiguo Testamento y del Nuevo, esos son los libros inspirados. Si ahora, por ejemplo, dijeran, mire, encontramos un papiro escrito por San Pablo, ¡qué lindo! Estupendo, una reliquia en cuanto que es un libro escrito en el año 60 o 50 por San Pablo, pero no es inspirado. No es inspirado. No, eso no es inspirado. No todo lo que escribió San Pablo fue inspirado. Muchas cartas de él se perdieron. No es el autor el que lo hace inspirado. Es que la iglesia lo reconoció como inspirado este y este. Mateo habrá escrito otras cosas. Y San Juan también. Y en el mismo época hubo un señor que escribió una catequesis el año 70, antes que otros textos de Biblia, que se llama Didache, no es inspirado. Y es más antiguo que la tercera carta de San Juan. ¿Se dan cuenta? O sea, no es la persona la que lo hace inspirado,
ni la época que fue escrito, sino que la iglesia en ese primer siglo dijo, estos son los textos que reflejan exactamente lo que dejó Jesús y estos son los que nosotros consideramos, digamos, sabemos que están inspirados y estos son los que van a ser nuestro tesoro toda la vida. ¿Me captan la idea, no? Eso es lo inspirado. Esa es la palabra de Dios. Entonces, por eso que a veces de repente decía, mira, encontramos el Evangelio de Judas, ¿se acuerdan el año atrás? O sea, fantástico, encuentran todos los papiros que quieran, van a ser datos históricos estupendos, me pueden ayudar a conocer mejor la historia, como cuando a veces uno encuentra un papiro, pero inspirado no, inspirado es estos libros, porque la inspiración la da el Espíritu a ciertos textos en cierto momento, porque en ese momento eran importantes para la iglesia y la iglesia sí los reconoció y los transmitió. Entonces, entonces eso se llama el canon. Canon es la regla, o sea, son estos. Y la iglesia lo definió ya en el siglo III, después lo volvió en el IV y después en Trento de nuevo, y están esos libros, 72. Entonces, eso es la inspiración, ¿no? Y entonces, esta palabra de Dios se transmite junto con la liturgia, que es la celebración de la fe, sería la tradición. Entonces, ya dijimos que la tradición... si esa es la escritura, la tradición sería entonces esta transmisión. Fíjense usted que tradición es lo mismo que sabemos todos, que es transmitir. La tradición es la transmisión de la presencia de Cristo en la escritura y en toda la palabra, en toda la enseñanza, en la liturgia, que no podemos entrar aquí en detalle, en la comunidad y en la misión que dijimos. Ahora, estos elementos, que son todos estos 4 elementos, con la palabra de Dios y la liturgia como el centro, están custodiados y Dios le dejó a esta iglesia un carisma propio para custodiar esta transmisión, que es el magisterio, que es el Papa con todos los obispos, o todos los obispos presididos por el Papa. Entonces, el magisterio no es del mismo nivel, sino que es el que custodia, pero custodia la transmisión de la palabra de Dios y de la revelación completa. Entonces es como decir el servidor, es como decir, el que en el momento se encarga de custodiar, de decir aquí como el profesor que enseña, pero no inventó las cosas que enseña, las transmite nomás, él las aprendió y las transmite. Entonces esta tradición en estos 4 pilares, donde la escritura es el centro y la liturgia, entonces, el magisterio, vale decir, los obispos con el Papa, tienen como la tarea de custodiar, de decir, no, esta enseñanza se escapa ya a lo central, o esta forma de vivir la fe no es adecuada a la tradición. Pero ellos custodian en el sentido de tener el carisma, de tener la última palabra, no significa que sean los únicos que la transmiten, ni mucho menos. Lo que la transmite es la iglesia, es el bautizado. Ese es el que transmite la fe. O sea, todos hemos recibido la fe. O sea, no sé a cuántos de ustedes le han hablado los obispos a ustedes. O sea, nadie. ¿Quién le transmitió? El papá, la mamá, los parientes, los padrinos, el profesor, la religiosa, la catequista. Es la iglesia que transmite. La iglesia me enseña. Es siempre la iglesia. Entonces, es la iglesia la responsable de la transmisión, siempre. Es la iglesia que transmite, la iglesia que lleva adelante la fe, donde hay un carisma que custodia, como de alguna manera mantiene los márgenes, pero de ninguna manera reemplaza a la iglesia. Es la fe, es el cristiano, es el creyente el que transmite su fe a otros. Es la iglesia completa, que escucha la palabra, que participa en una comunidad, que le enseña a sus hijos, que da testimonio, que ayuda en la caridad. Es la iglesia, ayudada por algo que se llama el sentir de la fe, el sensus fidei. Es decir, que el cristiano, todo cristiano que tiene fe, está inspirado por el Espíritu también, ayudado por el Espíritu, tiene el Espíritu que le ayuda. Ahora, no es solitario. Si dice yo ya sé todo y hago solo, se va a equivocar. Pero yo con los demás, pues somos todos juntos. Entonces todos nos vamos ayudando. Entonces, por eso es tan importante hoy día la sinodalidad, el participar en común, el participar juntos, porque es toda la iglesia con la fe que nos
ayudamos. Por eso la familia, cuando tiene fe todo en conjunto, crecen mucho más que si uno solo tiene la fe. Pues. Le sale más pesado. Pues. Tiene que estar peleando contra los demás y tiene que salir arrancando, salir escondido, o no decir que viví en la iglesia, sale más difícil. Pues. En cambio, cuando toda la familia cree, resulta mejor. Así la comunidad y así la vida, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tratar de siempre saber que la transmisión de la fe es tarea de la iglesia completa. Termino entonces con una última cosa que decir, bueno, ¿y qué papel juega la teología en todo esto? Que justamente, ¿cuál es el punto? Porque la gente dice, un teólogo, qué salvaje, un teólogo. Y después la gente dice, yo no sé ni para qué sirven los teólogos, pero es teólogo. Claro, entonces hacen clases, qué sé yo. Pero no, la teología es más que eso, ¿no? La teología hay una cosa que se llama la fe busca comprender. La fe busca comprender. Y comprender me ayuda a la fe. Entonces, la fe, de alguna manera, yo creo y por lo tanto trato de comprender uno para creer mejor. Para poder creer mejor, para saber exactamente en qué creo. Busco comprender qué creo, cómo creer. Entonces, lo primero es, yo busco comprender para poder creer mejor. Entonces, si yo comprendo qué significa la misa, ya puedo vivir mejor en la misa. Si yo no tengo idea para qué significa la misa, me dice, bueno, o sea, si el padre predica bien, vengo, y si no predica bien, no vengo. No, pues no es eso. El punto, ayuda a eso, pero no es eso. Es el significado de la Eucaristía. Entonces, comprender me ayuda a creer mejor. Eso es el primer punto de la teología. Trata de comprender. Lo segundo, que es muy importante, la teología le da una jerarquía a las verdades. Porque no todas las cosas son lo mismo. O sea, no es lo mismo el que yo pueda recibir el bautismo y comprender lo que es el bautismo y vivir mi bautismo a ayunar el Viernes Santo. No es lo mismo, ¿no? Más importante estar bautizado que ayunar el Viernes Santo. Por más que ayunar el Viernes Santo es una cosa buena. Pero en la jerarquía de verdades, ¿qué es más importante? El bautismo. La misa es más importante que una devoción. O sea, yo digo, no, yo es que tengo tantas devociones que no puedo ir a misa. No. ¿Se fija? O sea, la fe me permite, la teología me permite jerarquizar lo más importante de lo menos importante. Lo más central de lo menos central. Para que mi fe no solamente viva mejor, sino que me adhiera a las cosas más importantes en primer lugar. Y entonces la caridad es lo más importante. Entonces, si yo porque tengo que ir a no sé dónde, dejo la caridad, no, la caridad es lo primero. Y los mandamientos también tienen orden. El amar a Dios, amar al prójimo, más importante que otras cosas. O sea, cada cosa tiene su lugar, siendo todas las cosas importantes y buenas, pero hay más importante. Entonces la teología me ayuda a responder en eso. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo menos importante? ¿Ya? Y lo tercero, que también, o sea, que es muy central en toda la vida cristiana, es que la teología lo que hace también es que me actualiza la fe y me la hace más, que responde mejor a los problemas actuales, que también es muy importante. O sea, cada época tiene desafíos nuevos, tiene problemas nuevos. Entonces la teología piensa y reflexiona sobre cómo responder a este problema. No es la que da la solución final la da la iglesia completa, presidida por los obispos y con todos los fieles. Pero el teólogo tiene una palabra y dice, mira, este es un problema, mira, aquí hay un problema, no se comprende bien. Cuando hay temas nuevos, como hoy día los hay, y que son muy difíciles, yo ahora no voy a entrar ni esos temas ni a dar su uso, pero hay planteamientos nuevos y uno tiene que plantearse, ¿no? ¿Qué pasa con temas modernos, contemporáneos, ¿no? Padre, por ejemplo, con lo de dar la hostia en la mano. Sí. Mucha gente que de pronto la teología
Claro. muchas cosas que tienen en la cabeza Evidente. que Evidente. O sea, yo respeto absolutamente si alguien quiere comulgar en la mano o en la boca, pero entendamos que es una cosa bastante secundaria, ¿no? Comparado con la comunión. O sea, lo importante es la comunión y el comulgar. Entonces, es muy respetable, pero lo importante es que se respete eso, pero sabiendo que está en el nivel sencillo, ¿te fijas? Que se puede variar, cambiar, y no es lo central. Entonces esas tres cosas hace la teología, que es, me ayuda a creer mejor, le da una jerarquía a las cosas y me responde a los problemas actuales. Por eso que siempre la teología va avanzando, y el Papa, por ejemplo, sacó un documento basado en teólogos sobre Laudato Si de la sustentabilidad y el mundo, ¿no? O después también saca sobre doctrina social de la Iglesia, ¿no? Hay problemas nuevos, se reflexionan y se va como tomando. Entonces, la teología, para que lo tengan presente, siempre va a ser una ayuda. No es la única ni la más importante, pero es una ayuda, y por eso, para terminar, el teólogo siempre puede ser un poquito más problemático. Porque plantea problemas, pero no los soluciona. O sea, yo puedo decir, mire, aquí hay un problema que no está resuelto. Bien, yo no lo voy a resolver, pero al menos puedo plantearlo, ¿no? Entonces el teólogo tiene eso. Entonces también hay que respetar que hay gente más crítica o que plantee problemas, porque su tarea es esa. En la medida en que no se crea el Papa él y diga, entonces esto hay que cambiarlo, ¿sí? Porque uno es uno más, pero es el deber de uno plantear. Y de otro de ustedes decir, no, pero mira este otro elemento, desde el sentir de la fe esto se ve distinto. O sea, por eso es que la Iglesia va resolviendo las cosas siempre en común. Bueno, se nos juntó, se terminó la hora, yo hasta aquí voy a dejar, y al inicio de la próxima clase, mañana, al inicio, yo voy a partir respondiendo preguntas que quedaron pendientes de hoy, parto respondiendo eso y seguimos con el tema de mañana. ¿Les parece? Muchas gracias y espero que les vaya muy bien.